Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por venir. Después de este... ¿Sí se escucha? ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Sí, además no voy a gritar porque estoy medio perdiendo la voz, entonces mejor así. Les quiero agradecer muchísimo por venir, todos y todas, después de este paro nacional que nos ha tanto cambiado un poco la mente, pero ahora podemos intentar dedicarnos de nuevo al segundo paso en esta clase de filosofía, de historia de la filosofía del arte. Quisiera, como siempre, agradecer a Gabriela y César por la iniciativa de este curso y por contar con Stefan y mi persona para darles esta materia. También al fondo, por supuesto, por brindar este lugar y más que todo a Stefan bueno, de verdad por todo lo que está haciendo para la filosofía aquí en Quito, que es muchísimo más que lo que a veces nos damos cuenta. La semana pasada he tratado de Platón, y si lo más importante en cuanto a nuestro campo, en relación a Platón, estamos tratando de una estética que tiene una profunda idea, una profunda filosofía acerca de la estética, que se incorpora en esta metafísica de lo bello, en esta teoría de las ideas. Por lo menos podemos retomar de Platón esta importancia de lo bello que ubica en su metafísica, pero también toda esta concepción de lo bello queda en cierta manera secundaria a este plan metafísico. Mientras que en Aristóteles, el que les voy a presentar hoy, vamos a encontrar realmente una filosofía del arte. Entonces, si con Platón estamos con una estética subyacente en una metafísica más amplia, con Aristóteles estamos propiamente con una filosofía del arte, que por lo menos va a ser, tal como les quiero presentar, tres cosas muy interesantes. En primer lugar, nos da una idea mucho más sencilla y mucho más profundizada acerca del artista y su profesión, su trabajo, especialmente poeta. En segundo lugar, la obra de arte va a tomar un enfoque mucho más importante que lo que tenía en Platón. Y en tercer lugar, les voy a hablar un poco precisamente de la psicología que desarrolla Aristóteles en el espectador, es decir, la experiencia estética en el espectador como punto de atención. Entonces, esos son los tres temas generales que les quiero presentar. Bueno, antes de esto, entonces recuperamos un poquito a Platón, porque precisamente vamos a ver que Aristóteles es en muchas maneras como el antagonista a Platón, se van de mano en mano. En Platón, lo central, tal como lo había intentado presentar, era precisamente que él buscaba esta relación entre arte y realidad. ¿Cuál es la relación entre el arte y el mundo? Y esta relación era para él una relación de imitación, de mímesis, que es una imitación, una representación, literalmente un representar a este mundo de las ideas. Y esto es una idea que finalmente va a ser fundamental a lo largo de la historia de la filosofía del arte y del arte en general, ¿no es cierto? En 1747, cuando realmente nace la estética como disciplina aparte en la filosofía, Charles Bateau escribe el libro Las bellas artes reducidas a un solo principio. Este uno solo principio es la mímesis, es la imitación. Entonces es un concepto, un tema que va a definir a lo largo de los siglos muy profundamente a nuestra concepción de qué es el arte. Por supuesto podemos hablar de muchísimo arte que no cae exactamente en esta definición del arte como mímesis, y bueno, pensemos en la música, pensemos en pintura abstracta. Alguien la semana pasada, después de la clase, pasó a hablarme precisamente de la danza. O sea, la danza también son disciplinas que no caen bien en este entendimiento del arte como representación. Pero de esto creo que vamos a hablar más bien también la próxima semana, cuando se va a tratar de la Edad Media. Stefan
de esta ampliación que se va a hacer del concepto de representación hacia una significación. Pero esto es un pequeño spoiler para la próxima semana. Segundo punto importante para Platón era, después de esta relación arte y realidad, su crítica al arte. Ahí la habíamos articulado en más o menos 2 pasos clave. Esta crítica del arte, en primer lugar, es una crítica a la mimesis, tal como se hace, por ejemplo, de las simulacras, de las formas visuales de las cosas, tal como se presentan ante nuestros ojos. Es decir, la mimesis de las apariencias, por ejemplo, restringir un diálogo, este tipo de forma, que es una manera de enfocarnos en lo que no es lo más importante, en lo superfluo, lo irrelevante, sino nos distrae más bien de esta subida a las ideas filosóficas que deberíamos buscar. Y además, este enfoque en las representaciones, en las simulacras, nos distrae, nos rebaja, es decir, nos apela a las partes inferiores del alma, no nos habla a la razón. Una obra de arte no apela a razonar, tal como lo haría, por supuesto, la filosofía, sino al pathos, a nuestras emociones. Nos gusta, nos atrae, nos fascina, que es una bajada de la mirada desde debería hasta hacia arriba, por abajo. Y en segundo lugar, esta crítica consistía precisamente en esta observación muy platónica, que cuando estamos tratando de hacer una mímesis, es decir, un copiar, un imitar, estamos copiando copias, estamos realizando lo que es una copia del mundo de las ideas. Hay la idea mesa, pero estamos enfocándonos no solamente en la idea mesa, ni tampoco en la mesa concreta, pero en una imagen de esta mesa concreta. Entonces estamos a 2 pasos de la realidad. Por lo tanto, el arte es la conclusión más o menos de Platón. El arte no contiene un conocimiento, sino más bien es la filosofía que contiene un conocimiento, y el arte que solamente, tal como le dijimos la última sesión, el arte no trata de los universales, sino trata de los particulares, de asuntos particulares, de casos particulares, copiadas de estos casos particulares que copian al mundo de las ideas. Y el poeta quedaba ahí en el aire como una persona inspirada, con una inspiración divina, tal como Platón mismo y el Sócrates con su daimon, pero al final una persona dependiente de esta inspiración y careciente de un real saber. Bueno, entonces con Platón hemos visto esta relación del arte y la realidad y todo su desprecio del arte que surge de aquí. Ahora en Aristóteles vamos a encontrar precisamente este antagonista a Platón, como hermanos gemelas que se van peleando hasta no poder más. Y en el libro, primer punto, en el libro que dedica exclusivamente a Aristóteles al arte, que es la poética, que no era algo que hizo Platón, que tenía un poco las referencias a lo bello a través de su obra. En Aristóteles encontramos un solo libro que podemos leer del inicio al fin y ya estamos tratando del arte, que es la poética. Y en la poética, tal como en gran parte de la obra de Aristóteles, no encontramos, o muy poco, en este libro para nada, pero casi nunca encontramos referencias directas a Platón. Nunca de decir, mi maestro Platón dice esto, pero estoy en desacuerdo. Sin embargo, está presente a todo lo largo de este pequeño libro. En cuanto a la teoría de la mimesis, nos va a responder su alternativa, su mirada alternativa. En cuanto al saber o el conocimiento que tiene el artista, va a intentar refutar a Platón. Y en cuanto al papel o la influencia que tiene el arte al espectador, también le va a refutar a su maestro. Entonces, aunque no lo menciona, pero toda la obra está muy determinada por este predecesor que hemos tratado.
Bueno, en general, entonces, es una obra, es un libro pequeño que puedes leer en teoría muy rápidamente, en lo cual en general vamos a encontrar esta idea de una teoría y una crítica del arte. Y también vemos un poco, o sea, es un libro que demuestra la admiración que tiene Aristóteles, no le esconde su admiración por los poetas, y a veces hay elogios muy directos, o sea, se ve la pasión que tiene el autor para esta disciplina que está tratando. Tenemos solamente la mitad del libro, que es dedicado a la tragedia, y seguramente saben, o sea, que es dedicado en primer lugar, en general, qué es la poesía. Es una obra que se va a enfocar en la poesía, y luego en la tragedia en particular, cuáles son los criterios, cómo funciona, etc. Y la segunda mitad seguramente lo conocen de este libro y la película también de Umberto Eco, El nombre de la rosa, en lo cual todo está dedicado a la supuesto recuperación de la segunda mitad de esta poética de Aristóteles, dedicado a la comedia. Si se acuerdan de este libro de Umberto Eco, todo giro alrededor de que se habían encontrado la segunda mitad. No es el caso, no lo tenemos muy pocos fragmentos y algunos intentos han sido realizados para reconstruir esta segunda mitad, pero no lo podemos tratar, es demasiado especulativo. Y además, ahora mencionaba que se podría leer en teoría a la poética de Aristóteles, pero los que se dedican a este trabajo se van a dar cuenta que es horrible, es feo. En sí mismo el libro es un desastre para leer, y fue también un desastre para reconstruir. Históricamente es un libro que ha sido mal conservado simplemente, entonces teníamos muy pocas copias, pocas traducciones, a partir de la cual reconstruir físicamente el texto. Entonces hay muchas lagunas, muchos vacíos en el texto, mucha necesidad de interpretación. Entonces eso nos va a molestar también a veces hoy día. Además, en general, en el caso de Aristóteles tenemos siempre el problema que casi todas las obras que tenemos de su mano son obras dedicadas no a una lectura general, sino a él mismo como notas de clase, o a sus alumnos para tomar notas. Entonces no es un libro tal como en Platón, que es súper chévere, que es hermoso, que es un diálogo, que es bonito. Aquí tenemos un libro, les aviso, feo. Es un libro horrible para leer. Pero bueno, eso no les debería impedir a hacer el intento. ¿Por qué? Porque ante todo creo que Aristóteles ha tenido precisamente un impacto incontornable en la historia del arte, no solamente en la filosofía, pero también en artistas. A partir de Aristóteles nace todo un pensamiento de qué es el quehacer de un artista, qué es la construcción de una obra de arte. De igual manera, en paralelo nace con él toda la idea de una crítica del arte, de una manera de abordar el arte, de evaluarlo, de utilizar criterios objetivos y digamos establecidos de manera neutra para determinar si una obra es buena o mala, o hermoso o feo. Entonces es un libro que, aunque se menciona poco, creo que tiene un gran impacto en la historia tanto de la filosofía del arte como del arte mismo. Solo un pequeño ejemplo para ya lanzarnos también en el texto. Fue Aristóteles el primero que dijo lo siguiente. Voy a dar algunas citaciones de vez en cuando. La peripecia es la inversión de las cosas en el sentido contrario. El reconocimiento, como su nombre mismo lo indica, es una inversión o cambio de ignorancia a conocimiento. Es decir, que está identificando simplemente a Aristóteles en este texto. Es lo que hoy en día se llama, no conozco el término en castellano, pero en inglés se llama el plot twist. Este momento en una película o en un libro cuando cambia algo, cuando cambia la mirada. El ejemplo que él utiliza en su texto es el famoso Edipo, el relato de Edipo, que en algún momento
se da cuenta de su verdadera identidad y de la verdadera carga de sus actos. Pero hoy en día, hace unos 20 años empezó toda esta moda en el cinema. Creo que fue el Sixth Sense, el sexto sentido, el primero que hizo este juego del plot twist, que al final pasa algo que cambia toda nuestra mirada acerca de la película, ¿no es cierto? Es de verdad, estuvo muerto todo el tiempo, qué chévere, todo cambia, toda nuestra mirada cambia. Entonces esto es algo que ya identificaba Aristóteles como un elemento inherente a las tragedias o la poesía, o hoy en día se puede aplicar muy bien al cine, este plot twist, este cambio de nuestra mirada que da valor a la obra de arte. Bueno, entonces para elaborar un poco mis puntos, tal como les mencioné hace 2 minutos para hoy, podemos simplemente empezar con el gran teórico, porque es un teórico muy categórico, para decirlo así. Aristóteles va definiendo la tragedia de esta manera. Entonces una pequeña citación. Si quieren les puedo dar las referencias a las numerotaciones según el estándar de Aristóteles, si algunos quieren tomar nota para ir buscando en el texto la referencia. Esto está en 1449b-24. Las referencias son de uso internacionalmente reconocido. Si encuentran en una versión Gredos, normalmente puedes encontrar estas numerotaciones. 1449b-24 dice: es pues tragedia, reproducción imitativa de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su correspondiente parte, imitación de varones en acción, no simple recitado, imitación que determina entre conmemoración y terror el término medio en que los afectos adquieren estado de pureza. Una definición larga, pero le voy a sacar precisamente los elementos más fundamentales. Entonces, el primer elemento que está en la definición es precisamente la imitación. La imitación, la reproducción imitativa de ¿qué? En segundo lugar, de estas acciones esforzadas, perfectas y grandiosas. ¿Cómo lo hace? ¿En qué manera? En un deleitoso lenguaje. Y no simplemente recitado. ¿Y a qué fin va a servir finalmente? Que determina entre conmemoración y terror el término medio en que los afectos adquieren estado de pureza. Entonces esos son los 4 elementos que vamos a tratar de elaborar un poco. La parte mimética, la parte imitativa, el uso del lenguaje deleitoso en sus partes, las acciones esforzadas, perfectas y grandiosas, y este manejo o este objetivo de un estado de pureza. Bueno, en primer lugar, entonces retoma sin hesitar, digamos, esa herencia mimética. Va a decir Aristóteles, de hecho, el arte es por esencia una imitación de la realidad. Pero hace algo más, algo más que lo que hizo precisamente Aristóteles y que es que hizo Platón, perdón, que es un fundamental cambio que lo va a hacer de las acciones esforzadas, perfectas y grandiosas. Lo va a elegir, va a seleccionar qué queremos reproducir, qué queremos representar exactamente. Es decir, todo arte como representación es una selección. Todo arte selecciona. Por ejemplo, si vamos a ver podemos hablar un poco más de películas hoy en día porque es lo más cercano que tenemos de las tragedias, visto que lastimosamente en Quito hay muy poco interés por el teatro. Sería chévere que se lancen un poco más en este campo. Pero el cine hoy en día es una buena retoma de esta tradición teatral que trata Aristóteles. Y cuando vas a ver el cine de hoy en día, los superhéroes o la mayoría de las películas que se hacen hoy en día, nunca vamos a ver a las estrellas, a los grandes héroes, ir al baño,
comer una pizza, o dormir, o atrasarse en dormir, o llegar tarde para una batalla. Nunca nada de esto, salvo si sirve para el relato, sirve para el cuento que está desarrollando. Es decir, esto no interesa, esto no es importante para la representación que queremos hacer. Es decir, en manera más directa, la mimesis, mientras que para Platón era una degradación visto ante la realidad de las ideas, para Aristóteles la mimesis es una mejora de la realidad. Es una manera de representar lo más bello o lo más interesante o lo más importante. Entonces una mejora de la realidad, más bien que una despreciación, una bajada. Le va a decir, incluso de esta manera, en 1451b, va a decir, la poesía es más filosófica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal y la historia, por el contrario, de lo singular. Entonces es una completa inversión de este pensamiento platonista de su maestro. Ahí va a decir, el arte no es la disciplina que trata de lo particular y por esto es menos válido. Más bien el arte trata de lo universal y por esto es más válido. Porque en el arte se va a seleccionar, se va a enfocar no en lo que pasó concretamente, no vamos a reconstruir los hechos tal como ocurrieron en toda su particularidad. Vamos a hablar de, bueno, el 5 de agosto de 1789 pasó esto y comió esto y se fue esto y se fue otro. No, vamos a hablar en 1789 ocurrió una revolución francesa y le decapitaron al tipo tal y al tipo tal. Es una selección, es decir, no estamos hablando de todas las particularidades de la historia, pero estamos hablando de lo universal que ocurrió en un momento particular. Vamos a sacar la universalidad de este ejemplo. Entonces una obra de arte es más bien que lo particular, es lo universal. Es decir, es una manera no hablar de lo que pasó concretamente y realmente, es una manera de hablar de lo que podría pasar, de lo que podría ser lo más importante. Vamos a hablar del sentido del evento, del sentido que tiene. El famoso ejemplo que siempre utiliza Aristóteles precisamente va a ser, en este caso, la Ilíada. La Ilíada es todo una reconstrucción de una guerra, pero no vamos a reconstruyendo todos los momentos de esta guerra, no vamos a reconstruir todos los pasos que hizo todos los héroes y los menos héroes y sus sirvientes y el mensajero y el cocinero, porque no es lo que importa. Lo que nos importa es esta oposición Aquiles-Héctor. Esto retoma la esencia o el sentido de este evento de guerra y en general nos puede aprender algo sobre el conflicto, la guerra, el heroísmo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la respuesta en primer lugar acerca de la mimesis de Aristóteles ante su maestro. Y precisamente en el campo propiamente del arte nos retoma o nos redirija del arte estrictamente como representación a otra manera para entender el arte como forma, ya no hablando del arte como en cuanto a su relación con la realidad, arte como representación, sino el arte como la forma particular que va a tomar, cuáles son sus elementos, cuáles elementos recoge y cómo se reconstruyen. Entonces ahí estamos hablando del reconocimiento del arte como una organización intencional de elementos particulares, palabras, colores, sonidos, líneas, figuras, etc. Es decir, el reconocimiento del arte como forma, el reconocimiento del arte como una organización intencional de elementos visibles, audibles, etc. Entonces esto me lleva al segundo punto precisamente, que estaba tratando de mencionar, o sea, mencionó Aristóteles
que se debería tratar en la obra de arte, en una tragedia o en general en la obra de arte, de un lenguaje deleitoso. Ahí estamos con la idea de lo bello. Ahora, lo bello, hemos visto, en Platón es un concepto fundamental, es un concepto muy importante que él desarrolla a partir de y lo ubica dentro de su teoría de las ideas. En Aristóteles voy a ser un poquito más breve porque no tiene muchísimo más por añadir a este asunto de lo bello. ¿Se acuerdan? Este concepto griego del canon, que igual que en Platón, Aristóteles lo utiliza de una manera muy amplia. Es un concepto que se encuentra en el arte, pero también en la política, también en la física, se encuentra en varios campos. Sin embargo, la gran diferencia, por supuesto, con Platón es que nunca vamos a encontrar esta idea de lo bello. Lo bello queda fuera de todas las referencias. Sino, él nos da una pequeña definición que les doy. La belleza, en 1450, casi al final de este párrafo, la belleza consiste en magnitud y orden. Punto. Ahora, es medio sorprendente que en la poética no desarrolla más esta concepción de lo bello. Dice simplemente, la belleza consiste en magnitud y orden. No le elabora en más detalle esto. Entonces doy solamente unas referencias un poco más afuera de la poética, porque tal como dije, lo bello, el canon, se utiliza precisamente también en otros campos. Y por ejemplo, en la metafísica, 1078b1, hay un pequeño párrafo dedicado a las figuras geométricas, en lo cual también va a referir a la belleza de estas figuras. Ya no refiriendo a las ideas, al mundo de las ideas, pero simplemente diciendo que figuras geométricas o regularidades geométricas que se pueden encontrar en la matemática, tanto como en la naturaleza, tienen algo de bello, son hermosos, son atractivos. Y él utiliza, y podemos referir simplemente a este número de oro, el número aureal, que no puedo elaborar en más detalle porque soy pésimo para la matemática, pero es esta idea de que en un número, en una línea dada, se puede cortar de tal manera, según el número de oro, que la relación entre las dos partes de esta línea cortada es igual que la línea en su entera con su reproducción más adelante y más atrás, que ahora todavía se utiliza en la división de papeles A4, A3, etc. Entonces una referencia que él reconoce, que no es su invención, que es algo reconocido por la matemática, que es algo reconocido también en la naturaleza, en los estudios de la física, pero que él dice más que todo lo que nos interesa es que esto es algo bello, es algo hermoso. Cuando vemos este orden, esta medida, esta regularidad apareciendo, que sea en la física, en figuras geométricamente armoniosas en la física, o que lo vemos en la arquitectura, por ejemplo, la reproducción geométricamente correcta de las columnas y de todas las fachadas de los templos en la antigüedad. Esto tiene una producción de belleza, es algo bello. Lo menciono porque precisamente es algo que en algunas semanas quizás tenemos la oportunidad de hablar de esto. Precisamente uno de los filósofos que retoma esta idea y que lo elabora es Immanuel Kant. Creo que quizás lo han tratado ya en algunas clases, que Kant precisamente utiliza lo bello y lo sublime, y se acuerdan que lo sublime es algo que es desmesurado más allá del entendimiento humano. Lo sublime es algo que nos atrae, pero contrario a lo bello. No voy a entrar más en Kant, pero quizás lo podemos ver más tarde. Mientras que lo bello tiene este orden y medida, lo sublime
va a tener este efecto de desordenado o de desmesurado, a tal punto que no lo podemos captar. Entonces, ahí Kant retoma en cierta manera un poco esta tradición ya aristotélica. Y segunda referencia que puedo dar rápidamente a lo bello, para tenerlo por lo menos un poquito más claro que esa simple referencia a magnitud y orden, es en la ética. En la ética y la política también podríamos hablar, pero escogí solamente un ejemplo de la ética Nicómaco, que nos va a decir en el 1120a, va a decir actos bellos, actos hermosos, nobles en la traducción que encontré, pero kalon es la palabra griego. Actos bellos son los actos, los actos virtuosos y bellos son, actos bellos son los actos y virtuosos son bellos y rectos. La persona virtuosa, y esto es la definición más cercana que lo da de una persona virtuosa, dará a quienes debe, cuánto y cuando debe, y con las otras calificaciones que acompañan a dar rectamente. Entonces aquí también un acto es considerado bello cuando cumple con esta exigencia de virtud que es muy confusa, o por lo menos sin verdad objetivamente determinada, dar a quien debe, en el buen momento, en la buena manera, etcétera, etcétera. Entonces hay una necesidad de interpretación constante de esta concepción de un acto bello, pero por lo menos es algo que sea recto, algo correcto, algo mesurado. ¿Sí? En las artes entonces tenemos solamente esta pequeña referencia a la medida y lo conveniente, a la magnitud y el orden que debería tener una obra de arte. Y no le precisa más esta concepción de lo bello, sino más bien la belleza se va a determinar por, y esto sí es lo más importante, se va a determinar por la forma concreta de la obra, por la manera en la cual sus elementos están coordinados en un orden mesurada y correcta y a buena medida. De esto, entonces, no define en más detalle su concepción de lo bello. Sin embargo, lo que sí hace es dar todo un desglose, todo un desarrollo muy minucioso, muy detallado de los diferentes elementos que entran en una tragedia. No les voy a molestar con todo este desglose, no vale la pena, pero sí voy a destacar dos puntos por lo menos. En primer lugar, va a dedicar muchísima atención a la intriga, a la historia, qué pasa, cuál es seguido de eventos se desarrolla, y a los personajes. Es decir, muy brevemente, y voy a volver un poco más tarde a estos puntos, muy brevemente va a decir, la intriga tiene que tener el buen tamaño, el buen nudo, el plot y el desenlace, el plot twist, o sea, hay estos elementos que intentan desarrollar. Y en cuanto a los personajes, voy a volver a esto un poco más tarde. En cuanto a los personajes, va a decir que tienen que ser personas buenas, pero no tan excelentes. Tienen que ser personas consistentes, es decir, la consistencia o la coherencia del carácter, ¿no es cierto? Tiene que ser parecido a personas humanas reales. Tenemos que poder identificarnos con ellos, etc. O sea, no creo que hay nada sorprendente o radicalmente nuevo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cuando vamos a desarrollar en el cine o en la literatura hoy en día personajes, vamos a decir, bueno, tenemos que poder identificarnos con ellos, no pueden demostrar un cambio radical e inexplicado de su carácter, etc. O sea, es nada sorprendente de verdad, porque precisamente Aristóteles, o sea, fue simplemente el primero a articular lo que hoy en día todavía entendemos como una buena teoría del arte en este campo. Y en el segundo punto, en segundo lugar,
que quería mencionar. Entonces, en primer lugar, interesante es este desglose de intriga y personajes. En segundo lugar, el estilo. El estilo y tal como él le va a decir en una citación 1449b, al final, uno de los elementos de la tragedia habrá de ser, por una parte, espectáculo bello de ver, y otros a su vez composición melódica y recitado o dicción. Es decir, tienes que tener, en su caso, porque está hablando de una tragedia, melodía, tiene que tener armonía, tiene que tener un estilo agradable. Antes de volver a este punto que mencioné, lo importante por destacar aquí, por supuesto, es que el resultado que es la obra de arte surge ya no de una simple inspiración, pero va a surgir de precisamente un conocimiento. O sea, lo que está empezando aquí es la crítica del arte. Bueno, podemos utilizar estándares y criterios para decir, esta obra de arte fracasó porque el carácter no tiene su consistencia, o porque el estilo no tiene la armonía en su entero, etc. Son criterios para una crítica de arte, y también entonces para, bueno, hoy en día lo sabemos demasiado, una estandarización del arte. Porque ahora nos está dando más o menos la fórmula estándar para decir, bueno, si quieres escribir una buena obra de tragedia, hagas esto, otro, tal y cual, y etc. Y estás. Es decir, lo que estoy realizándose hoy en día bastante en Hollywood. Todas las películas, como se llaman, Marvel y de superhéroes, son fórmulas exactas. O sea, es casi un McDonald's del arte, ¿no es cierto? Sigue una fórmula estándar y resulta el producto y se va a vender. Entonces, también surge desde aquí. Pero lo que puedo decir en este momento, lo que tengo que insistir es que el artista entonces se va a desarrollar no como un inspirado, pero como un técnico, un hombre que sabe hacer algo. Y en el griego, la semana pasada hablamos muy brevemente, alguien le preguntaba que en Aristóteles surge por primera vez la referencia al arte como una técnica. Para Platón no era el caso. Para Aristóteles utiliza dos palabras para referir al arte. Poiesis, que es la palabra que dice un hacer, un poiesis es un hacer, es decir, hacer un producto, producir algo, es un poiesis. ¿Qué quiere decir? Que una obra de arte es un producto que surge de las manos o de la cabeza, en el caso de cierto tipo de arte, del artista. Es un producto, un hecho. Es decir, dicho de otra manera, el principio de la obra de arte, su principio, su origen, no está en inspiración divina, ni tampoco en el mundo de ideas, ojalá, sino en las manos y en la mente de este artista concreto. Es el artista que da nacimiento a la obra. Y la segunda palabra es precisamente esta palabra que mencionamos la última vez, de techne, es decir, es un arte. Un techne es un arte, un saber hacer algo. Y en la palabra de techne precisamente hay un saber hacer, hay un conocimiento. El artista como técnico, como persona de techne, es una persona que tiene una experticia, que sabe hacer algo, que tiene un conocimiento. Es decir, que también se lo puede aprender, se lo puede mejorar, le puedes exceler, etc. O sea, es un trabajo, es un trabajo que se puede aprender y mejorar con el tiempo. Y un artista puede ser, ¿cómo se dice? Un maestro, puede dominar a su técnica, puede conocerlo muy bien, no por inspiración, pero simplemente por hacer y hacer y hacer y hacer. Puede mejorar, te vas a hacer
un Da Vinci o un Michelangelo. Son personas que no dependen tanto de su inspiración, sino de su conocimiento técnico, de su experticia. Bueno, siguiente punto, porque precisamente estamos hablando, les mencioné ahora un poco acerca de la mimesis, de la imitación, del trabajo que hace el arte. Ahora quisiera hablar un poco más precisamente de este elemento de las acciones esforzadas, perfectas y grandiosas, es decir, el asunto hacia el efecto que tiene el arte. ¿Cuál es el efecto del arte? ¿Cómo funciona? Hay una pequeña, solamente una pequeña referencia a la ética Nicómaco, una vez más, su primera frase, la primera frase de la ética Nicómaco: toda arte y toda investigación, e igualmente toda acción de libre elección, parece tender a algún bien. Y empieza la frase con todo arte, ¿no? Todo arte tiende a algún bien. Entonces, en el asunto del arte propiamente dicho, entonces, ¿qué es este bien? ¿A qué sirve finalmente? ¿A qué se dirija el arte? ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Y ahí da hay algunas posibilidades, algunas opciones, sin que se da una respuesta definitiva. Entonces, les propongo algunos. Y le doy a partir de una citación de la política, en la cual en los últimos capítulos trata un poco de la educación de los hombres políticos, y va a decir: la primera investigación en cuanto al asunto de las artes, y en este momento está hablando de la música concretamente, le dice: la primera investigación por hacer es si la música o el arte debe incluirse o no en la educación. ¿Y cuál es su sentido de los tres temas discutidos? Si es educación, juego o diversión en la formación intelectual. Entonces hay tres posibilidades por lo menos que da aquí. Dice, bueno, puede ser asunto de juego, de diversión necesario para la formación intelectual, o puede ser parte de una educación. En este momento dice son los tres, pero vemos un poco cuáles son las opciones. En primer lugar, va a decir que el arte puede ser como un descanso, una distracción. Dice, las melodías en la misma política, las melodías catárticas procuran a los hombres una alegría inofensiva. Simplemente nos alegra, nos distrae, nos hace un bien. En ese sentido, o sea, para ubicarlo un poco en la obra de Aristóteles, está proponiendo la oposición entre arte o distracción y esfuerzo intelectual, porque la vida ideal para Aristóteles, gran intelectual y filósofo que es, por supuesto, es el filosofar sin nunca hacer nada más. Pero él se da cuenta que no es posible, que los límites del ser humano son dados y que a veces tenemos que descansar un poco, tenemos que ir al baño, tenemos que dormir y también tenemos que relajarnos. Entonces, en esta manera, el arte sería una manera de descansar. Después de esta clase se han esforzado durante una hora a escuchar filosofía y esforzando su cerebro, y después, bueno, vayan al cine a distraerse un poco, ver una película de cualquier cosa, y ya nos sentimos bien, ¿no es cierto? Es una manera de diversión. Y a propósito del arte hoy en día, mucho de este tipo de arte popular se presenta como distracción, ¿no es cierto? Después de la vida laboral, del día laboral, todos vamos al cine para descansar, para relajarnos un poco y comer popcorn y todo lo demás. Pero no es la única posibilidad. Segunda opción precisamente que nos da es que el arte sería propiamente un elemento de educación. Y si volvemos un poco a lo que mencioné hace un rato, estamos hablando de que el arte precisamente imita o incluso mejora a la realidad, o más concretamente a estas acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, tal como le dicen.
Y si nos recordamos que precisamente, mencioné muy brevemente que en la tragedia, en la comedia es otro caso, pero en la tragedia encontramos representaciones de personas buenas, no perfectas, pero buenas. Pensemos en el Jean Valjean de Los Miserables, ese tipo de personajes, ¿no es cierto?, que son personas buenas con las cuales nos podemos identificar y con el cual podemos sufrir juntos, etc. Pero este tipo de personaje nos da un ejemplo que podemos contemplar y seguir. Es decir, después de que el arte ha imitado o mejorado la realidad, ahora estamos hablando de que la realidad podría imitar al arte, podría tomar una lección. En 1448b dice, en total 2 parecen haber sido las causas especiales del origen de la poesía y ambas son naturales. Primero, ya desde niños es connatural a los hombres reproducir imitativamente. Es innato, los niños imitan. Si yo doy un mal ejemplo a mi hijo, él va a hacer tal como hice yo, es natural, así hacen los seres humanos. Y entonces, si consideramos que la técnica, o sea, el arte como técnica, es una imitación de la realidad, sino más bien una mejora de la realidad. De la misma manera, la técnica, el arte, podría mejorar nuestra naturaleza. Es decir, y ahí surge un poco una comparación que hizo en algún momento la tradición pitagórica para Pitágoras, que es una referencia que va a surgir mucho a través de la filosofía antigua, va a comparar un poco el funcionamiento de las artes con la medicina. Va a decir, ¿sabes qué? Lo que hace la medicina para el cuerpo, lo hace igual la música para la mente. ¿Y qué hace la medicina para el cuerpo? Bueno, mejora el proceso naturalmente iniciado. Si yo mañana caigo enfermo, bueno, podría pasarme una semana en la cama y me voy a sentir mejor. O podría ir al médico y él me da unos medicamentos y 2 días después estoy mejor. Entonces, ¿qué hace la medicina? Aumenta o mejora el proceso natural. ¿Y qué hace entonces la música? En este sentido pitagórico, acelera o mejora un proceso natural. Entonces, imitación ya lo hacemos, pero a través del arte podemos mejorar este proceso de imitación. No solamente mostrar ejemplos a mi hijo de 5 años, pero mostrar buenos ejemplos. Las películas Disney que siempre tienen esta moral al final, ¿no es cierto? Que tiene que, con Pinocchio, ayer vimos a Pinocchio, por supuesto, estas películas pasan todo el tiempo en mi casa, y Pinocchio por lo menos nos muestra que no hay que mentir. Okay, bueno, si mi hijo va a imitar en ese sentido a Pinocchio, es una mejora, es un proceso de mejoramiento. Entonces, en ese sentido, el arte puede servir en la educación del ser humano. Y otra citación que da Aristóteles en La Política, 1340a al final: en las melodías en sí hay imitaciones de los estados de carácter, de modo que los oyentes son afectados de manera distinta y no tienen la misma disposición respecto a cada uno de ellos. Es decir, la melodía y el ritmo literalmente son mociones. ¿Y qué hacen mociones? Nos conmuevan, nos llaman a emociones, nos apelan emociones. Entonces, por ejemplo, al escuchar una banda de guerra, si vas a escuchar una banda de guerra en la calle, normalmente te va a dar ese sentido de coraje, de valentía, de orgullo nacionalista por la bandera y todo esto. Eso es. El ritmo y la melodía de la música de la banda de guerra está dirigido a
producir en nosotros una tal emoción de todo lo que quiere que haga en la guerra. Entonces ahí el problema que por supuesto va a surgir aquí, y solamente le pongo aquí porque es el problema que no lo vamos a solucionar, pero por lo menos está en la mesa a partir de este momento, es que, ¿qué hace una obra de arte? Por un lado nos permite gozar o realizar este momento de aprendizaje, de educación, sin nosotros pasar por esta experiencia. Yo puedo escuchar una banda de guerra sin ir a la guerra. Yo puedo ir a ver Guasón, Joker, la película que recién salió, que todavía no vi, pero puedo imaginar que va a tratar del bullying, del aislamiento social, del maltrato entre individuos, de la sociedad desigual, etc. Pero después de las 2 horas puedo salir del cine y a mí no me afectaba, pero quizás podría aprender algo. Sin embargo, ahí viene directamente el problema, porque igual por eso la referencia al Joker me parece muy oportuno, porque precisamente con esta película surge también toda la inquietud de qué efecto tienen el arte y especialmente el cine y esos tipos de disciplinas sobre el comportamiento del ser humano. Arte nos puede hacer mejor, quizás mi hijo no va a mentir, en mis sueños es el caso, quizás mi hijo ya no va a mentir después de haber visto al Pinocchio, pero quizás después de haber visto al Joker, alguien va a salir a la calle y hacer un masacre o ese tipo de cosas, tal como apareció, tal como se realizó hace unos años con el otro del mismo Joker, ¿no? En un cinema en Estados Unidos alguien mató a unos 10 personas justo en esta película, inspirado por este ejemplo. Entonces ahí viene toda la problemática de la relación entre arte y realidad en el sentido moral, en el sentido de comportamiento, en qué medida el arte conduce o inspira a un comportamiento tal u otro. Pero bueno, una pregunta hasta hoy en día debatido que no vamos a resolver. Último punto, que es precisamente el efecto de, digamos, enseñanza, pero que utiliza muy problemáticamente Aristóteles el concepto del efecto catártico del arte. Ahora, el problema con el catarsis es que de verdad debería ser breve, no solamente por asunto del tiempo, pero también por asunto de Aristóteles mismo, porque es un concepto que casi no utiliza. La palabra catarsis o sus derivaciones solo aparecen 2 veces en el libro entero. Una vez en una referencia que no tiene mucha por decirnos y una vez en una referencia que sí es importantísimo, que es la definición, que es precisamente esa definición que di al inicio del para qué, el qué fin va la obra de arte, que era purificación de las emociones. Y esto es un concepto que desgraciadamente casi no menciona y casi no elabora tampoco, que es un poco problemático, porque precisamente la definición aparece al momento en donde está el para qué del arte. Entonces uno podría esperar que, bueno, es lo más importante, ¿no es cierto? Si uno va a decir el arte sirve para esta pureza de las emociones, bueno, entonces explícanos qué es esta pureza y cómo funciona y cómo, etcétera, etcétera. No lo hace. Sin embargo, esta palabra sí tenemos que referirlo un poco porque precisamente es la apertura a todo este campo del efecto que tiene una obra de arte a su público. Y una pequeña referencia que da un poquito más de detalle en este tema, en 1453 B11 dice: puesto que el poeta debe proporcionar ese placer que de conmiseración y tenor mediante la imitación procede, es claro que esto precisamente habrá de ser lo que en los actos de la trama se ingiera. Entonces dice que, bueno, visto que
la obra de arte debería tener algún trabajo sobre nuestras emociones de conmiseración y temor, bueno, ahí debería enfocarse en particular la tragedia y su relato. Desde ahí también se explica precisamente lo que mencioné, estos criterios del protagonista, ¿no? de los personajes principales en una tragedia, una obra de teatro, una película o libro, que deberían ser el tal personaje que nos permite identificarnos con ellos, que debería ser bueno pero no excelente, etcétera, porque tenemos que poder sufrir con este personaje. A propósito, es muy interesante que vemos muy pocos personajes, o sea, las obras de arte que tratan de hacerlo son precisamente, a mi punto de vista, muy interesantes. Vemos muy pocas obras de arte que realmente se enfocan en un personaje moralmente malo. Hay muy pocos. Siempre hay esta identificación. Incluso, no lo he visto, pero incluso en el Joker, imagino que toda la premisa es que podemos identificarnos con este personaje. Podemos entender por qué hizo lo que hizo. Quizás uno de los pocos excepciones, que es precisamente asunto de mucho debate en clases de cine, imagino, es la película de Riefenstahl, el triunfo de la voluntad, que es toda una película espectacular dedicado a Hitler, con toda la admiración y con todo el elogio de este personaje. Y ahí hay todo el dilema, bueno, esta obra de arte puede ser una obra de arte perfecta, porque como película es espectacular, pero con personaje principal, Adolf Hitler. Bueno, toda una discusión ahí que se hace seguramente de vez en cuando. El origen de este concepto de catarsis, por lo menos es dos. Hay dos, o sea, porque Aristóteles no lo retoma desde la nada, retoma este concepto por su uso común en la época y seguramente por eso tampoco pensaba necesario explicar en más detalle en qué consistió. Pero esos dos sentidos son un poco, o sea, se van de par y al mismo tiempo es un poquito diferente. Hay por un lado esta referencia médica, es un concepto propiamente médico, una purgación, es decir, como un trato por enema, es decir, un tratamiento que saca la suciedad o las partículas que resultan enfermoso del cuerpo. Es decir, el acento en este caso, el enfoque que da la referencia médica, está en lo que se debería eliminar, lo que se debería sacar. En el caso, por ejemplo, es decir, en este caso que estaba hablando de los temores que tenemos, de temores, como por ejemplo en esta otra película de payasos de It, debería sacarnos de nosotros temores que tenemos. O también hay una referencia religiosa, y en su sentido religioso estamos hablando no de una purgación, pero más bien una purificación, tal como un bautizo, un procedimiento de limpieza, un limpiar al cuerpo. Ahí el acento está más bien en la persona que se hace limpiar, la persona que se deja sacar cosas de él. Entonces, el efecto catártico sería en este caso precisamente enfocado más bien en que después de una experiencia estética uno se siente mejor, uno se siente aliviado por esta experiencia del arte. Bueno, a partir de esto, y voy a ser breve por cuestión de tiempo, a partir de esto hay algunas preguntas por interpretación que se hace a partir de este concepto de catarsis, que no tienen ninguna una respuesta definitiva, porque tal como dije, Aristóteles nunca elabora qué entiende por esta palabra. Pero una pregunta, por ejemplo, es si este catarsis, si este purgación o purificación es de las emociones tal cual que tenemos que sacar de nosotros, o si más bien es una purificación o purgación
de los incidentes que han producido en nosotros a ciertas emociones. Por ejemplo, si yo voy a ver esta película It hoy noche, tampoco he visto, entonces no imagino que me va a dar miedo, pero ¿qué va a hacer? Esta película me va a liberar de alguna manera de mi miedo a los payasos, me va a liberar de mis fobias, de mi terror ante la figura del payaso, o más bien, al ver hoy noche It en el cine, me va a liberar del temor que he sentido en estos últimos días ante el paro nacional y los problemas en la calle y todo lo demás. ¿Qué es el procedimiento? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando se hace un tal catarsis? ¿Referencia a las emociones o referencia más bien a incidentes o a acontecimientos? Otra pregunta que se podría formular es precisamente cómo funciona este catarsis mismo. ¿Es un procedimiento homeopático? Es decir, limpiamos lo mismo con lo mismo. Por ejemplo, si hoy noche regreso a casa y mi esposa me dice, bueno, ¿sabes qué? Te abandono, mañana estás en la calle, voy a ver películas de drama y de tristeza, de parejas en ruptura y todo lo demás. Voy a verme estos dramas, tear jerkers se llaman en inglés, los que sacan las lágrimas de mis ojos para sentirme mejor, o más bien es un proceso alopático, es decir, ¿sabes qué? Mi esposa sí me abandonó hoy noche y mañana estoy en la calle. Lo que voy a hacer, voy a ver comedias para no poder más. Voy a verme toda la Monty Python para reírme y reírme y reírme. Y así me olvido de la miseria. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Va por el mismo o va por lo diferente precisamente? Y última pregunta que también queda un poco en la mesa, este catarsis de hecho es una parte de este trabajo intelectual, digamos, es una parte del esfuerzo intelectual o precisamente es parte de este descanso. Si yo voy a ver este Guasón, este Joker hoy noche en el cine, voy a pasar un buen momento y esto es lo que me alivia, esto es lo que me hace este efecto catártico, salirme de lo diario, de lo común, o más bien en el cine se espera un trabajo intelectual, es decir, voy a ver al Joker para intentar entender los procedimientos del bullying o de la exclusión social o de la desigualdad o lo que sea, para a tal fin tener este efecto catártico. Entonces, esas son algunas preguntas que quedan en la mesa acerca de este concepto. Entonces, para concluir, solamente destacar un poco lo más importante que me parece este catarsis o la importancia de catarsis en sí. Es un concepto problemático, pero por lo menos nos lleva al campo del arte como una experiencia, es decir, un enfoque en el arte como experiencia estética, en el cual enfoca la pregunta ¿qué es el arte? Ya no se responde tal como lo hizo Platón a través de su relación con la realidad, sino más bien a través del efecto que tiene en el espectador. Entonces, el intento de entender el arte a través del efecto que tiene una obra tal o cual en un espectador. Es decir, una definición no tanto por su relación al mundo, ni tampoco por la forma en sí, sino más bien es una definición funcional por el funcionamiento, por el efecto que tiene una obra de arte. La pregunta, por supuesto, así es hasta dónde y cómo se debería medir este efecto que tiene una obra de arte como criterio para determinar al arte. Es decir, podemos referirnos solamente a las obras de arte, al catarsis estricto,
o vamos a divulgar hasta el efecto en el mundo real, este mimesis del arte en sus espectadores. Es toda la pregunta que va a surgir mucho más tarde con el art pour l'art, ¿no es cierto? El arte por el arte, la idea de que el arte debería liberarse de cualquier papel social, político, ético u otro. No estoy mencionando que, por supuesto, tampoco hay muchísimo arte que no cumple con esta exigencia, digamos, de un efecto estético. No conozco a nadie, imagino que no habrá muchas personas que tienen una experiencia estética cuando van a ver este fuente de Duchamp, de Marcel Duchamp, este urinario puesto al revés. Nadie va a tener este efecto estético como wow, ahí me siento otro. No, es una obra que tiene una intención muy diferente, entonces no es una definición suficiente, digamos, para entender al arte, pero sí es una interpretación muy importante. El arte como efecto en el espectador, el arte como experiencia estética. Y la otra parte que hemos visto un poco en Aristóteles era precisamente la importancia que dio él a la experticia del artista como una persona no inspirada, no una persona que habla desde una inspiración divina, ni tampoco que va a hablar, que vamos a tratar seguramente en unas semanas, desde una expresión personal, individual, que va a ser el asunto para los románticos, que el arte es una expresión de lo que tengo en mi intimidad. Ni tampoco en ese sentido, sino el arte como una forma, el arte como forma y el artista como el experto que puede dar forma a una obra excelente según sus criterios. Con el límite, por supuesto, que aunque el experto todavía se puede exceler a lo máximo y que puede manejar a lo mejor todas sus herramientas para optimizar esta forma que va a realizar, pero todavía se mantiene imprevisible en la obra de arte. Entonces también en la forma siempre nos va a carecer el entendimiento de la obra de arte espectacular, de la obra de arte que realmente es la obra maestra. Una vez más la referencia a este Marvel. Hay mucha gente que dice que el cinema Marvel es excelente, súper bien, es espectacular, tenemos efectos en nosotros mismos y es muy bien hecho. Y los de su competencia de DC, por alguna razón, siempre son fracasos. Y, desde mi punto de vista, no experto en el campo, son la misma cosa. Sin embargo, hay mucha gente que me dice el tal cual de Marvel es una obra maestra y el tal cual de DC es una mediocre. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, tienen, a mi parecer, la misma forma, mismos tipos de personajes, mismo relato, etc. Entonces, ¿por qué uno que sí funciona y otro no? Y esto es un asunto que nos va a llevar otra vez más allá de esta definición del arte como forma, que queda siempre algo indefinido e indefinible del arte. Muchísimas gracias.